Espíritu de Dios, llena mi vida. Queridos hermanos, podríamos decirle también a San Pablo, como los de Corinto o los de Éfeso, no hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y por eso no podemos hablar en lenguas extrañas, profetizar y hablar con toda libertad del reino de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora nadie habla en lenguas extrañas? Nadie profetiza. Como se te ocurra hacerlo, te llevan al médico. Y nadie habla con libertad del reino de Dios. Vivimos un mundo de acomplejaditos que no quieren ofender a nadie y ya está. Y falta libertad en todas partes. ¿Por qué no encontramos la paz en Jesús? Aunque tengamos luchas. ¿Por qué nos dispersamos y a Jesús lo dejamos solo? Porque no hemos oído hablar del Espíritu Santo. No le dejamos. Hemos empezado la misa con una canción que le dice al Señor: te entrego las riendas de mi corazón. ¿Qué puedo hacer para que me ocurra todo esto? Nada. No hagas nada. Déjale hacer a Jesús. Deja que el Espíritu te llene y créetelo también. Porque si no, nos ponemos enseguida a construir nuestra casita. El Señor quiere hacernos un palacio y cada uno se hace la casita. Cuando era pequeño, mi padre me hizo una casita para un osito, de madera. Mi casita, yo tenía mi casita allí con mi oso que todavía guardo. El oso, la casa no. Y aquí hacemos igual, en la vida espiritual hacemos igual. Cada uno se hace su mundo que controla, que le sale bien y que le gusta. Y entonces dice: yo esto se lo voy a ofrecer a Jesús. Esto. Pero a lo mejor Jesús quiere otra cosa. Déjale. Fíate de Él. Ten libertad de espíritu, no le dejes solo, ten valor. Y si el Espíritu te lo pide, habla en lenguas y profetiza. Y entonces llevo una semana pensando en hablar del Espíritu Santo. Yo les voy a hablar de los dones del Espíritu Santo. Prudencia, consejo, fortaleza. Pues no, porque hablamos de los dones del Espíritu Santo en la Virgen María en la novena del año pasado. Ya lo han oído. Algunos se acuerdan. Luego te dicen: eso ya lo has dicho. Bueno, pues voy a hablar de la secuencia del Espíritu Santo. Abro el móvil. Monseñor Munilla hace unos vídeos sobre la secuencia del Espíritu Santo. Bueno, pues nada, el que quiera oírlo, que oiga a Monseñor Munilla, que ya lo tienes ahí. Y hoy lo he visto esta mañana. Voy a hablar de las segundas lecturas del oficio divino. Podría leerla y nada más. Ahora, con el móvil, tú buscas oficio de lectura y te sale una aplicación que te lo dice. Ahí están los laudes, las vísperas, y en el oficio divino, al final de todo, sale la segunda lectura, que es de un padre de la Iglesia. Hoy toca una catequesis de San Cirilo de Jerusalén, siglo IV. Y habla del agua, que el Espíritu Santo es como el agua, porque el Señor le dice a la samaritana: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Y empieza a caer agua y agua y agua, y dices: esto no se acaba nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como el agua. Tenéis plantas en los patios y tenemos árboles en el prado. Y la misma agua riega unos geranios y unos arbolazos gigantescos y una enredadera que tira una pared. La misma agua. Y cada uno le coge lo que necesita.
Y la misma agua alimenta a un pajarito, una jirafa y un puma en la selva. El Espíritu Santo se nos da y cada uno recibe lo que necesita para lo que Dios quiere. Y a ti te da ser una mamá fenomenal y a mí un cura haciendo lo que puede y al de más allá el albañil que está cortando. Si lo oís, se ve ahí. Lleva todo el día. Sin agua no podría trabajar el albañil. Ni la madre ser madre de familia. Entonces, cuanta más necesidad tiene, en el campo se ve muy claro. Cuando lleva mucho tiempo sin llover, llueve un día y el agua desaparece, se la traga. Si nos hace falta el Espíritu Santo, pidámosle que nos lo dé. Y entonces, el que tiene que tener sabiduría para enseñar a los demás, el Señor se la dará a través del Espíritu Santo. Y entonces el don del Espíritu Santo, del saber hablar, se convierte en carisma, porque es para los demás. No se lo queda uno para él, sino que lo da a los otros. Y a otros les dará el saber profetizar y explicar lo que va a pasar y por qué. Y a otros expulsar demonios o entender la Sagrada Escritura. ¿Por qué pasaba en tiempos de Jesús? Porque tenían fe. Si ahora tenemos fe, como un granito de mostaza del Evangelio, también pasará esto. A otros le da fortaleza, a otros misericordia. Y todos anunciando su venida. Que va a venir el Espíritu Santo es un hecho. Lo que tenemos que estar es preparados para recibirlo y nada más. Y el Espíritu Santo causa dice sentimientos entrañables. A través de una finísima fragancia, dice San Cirilo de Jerusalén, que hacen que el yugo sea ligero. El Señor te pide algo, pero no te aplasta, porque va contigo, camina a tu lado, con eso que te va a pedir. Y entonces, atentos, salva, sana, enseña, aconseja, fortalece, consuela, ilumina. El alma de quien lo recibe. Y luego, las almas de los demás. Está muy bonito, ¿eh? El Espíritu Santo salva al alma que lo recibe. Y esta alma que lo ha recibido, que puede ser la tuya, salva las almas de los demás. Y sana las almas de los demás. Y enseña a las almas de los demás. Y aconseja a las almas de los demás. Y fortalece a los demás. Y consuela a los demás. Y ilumina a los demás. Pero tiene que recibirlo. Como un auténtico protector. Y termina así. El que se ha hecho digno del don del Espíritu Santo es iluminado en su alma y elevado sobrenaturalmente, llega a percibir lo que antes ignoraba. Tantas veces decimos, es que esto no lo entiendo, no sé qué quiere Dios de este momento de mi vida, de esto que me ha ocurrido. Entonces, si nos hacemos dignos del don del Espíritu Santo, el alma se iluminará para ver tantas cosas que antes ignorábamos. Y eso se ve en los sacerdotes, en las religiosas, en las almas sencillas y en los niños. En las almas que se han preparado para recibirlo. Por eso celebramos esta Santa Misa, además de por Alfredo Serrano, un chico que ha muerto, lejos de aquí, para pedirle al Señor que
nos llene del Espíritu Santo, para que lo recibamos y nos dejemos llenar por Él para salvar, sanar, enseñar, aconsejar, fortalecer, consolar e iluminar. Nada más, nada menos. Que así sea. Queridos hermanos, la lectura de hoy del oficio era de San Basilio Magno, y ahí habla del Espíritu como Espíritu de verdad que procede del Padre, Espíritu firme, generoso y santo. ¿Quién pudiera decir que es una persona de verdad que procede del Padre, que es firme, generoso y santo? También dice que es una fuente de inteligencia. Ayer decíamos que brotaba agua en abundancia. Fuente de inteligencia, luz para entender y fuente de santidad. Ser santos es lo que nos pide el Señor. Y dice 2 veces que solo se da a los que son dignos. ¿Y cómo somos dignos de estas cosas? ¿Cómo podemos ser dignos de Dios si decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa? ¿Cómo nos atrevemos a pedir al Espíritu Santo que venga a cada uno si muchas veces no sabemos ni abrirle la puerta? Al principio de la Pascua lo dijo Jesús en un evangelio: basta que tengas fe. El Espíritu Santo es infinito, se da a cada uno de forma diferente y solo pide la fe. Y cuanta más fe tengas, más se da. Y luego dice otra cosa, también la dice 2 veces. Parece que va a decir otra cosa, repite San Basilio lo mismo otra vez. Cuando se da a unos, no le quita nada a otros. El amor es así. Cuando una madre tiene 8 hijos, no quiere menos al octavo, ni porque ha tenido el octavo quiere menos al primero. Más bien es al revés. Cada vez ama más. Por eso uno debe alegrarse cuando ve la obra de Dios en otro. Porque el Espíritu se manifiesta en él. Y no debe caber ni la envidia, ni los celos, ni el sentirse mal, porque el otro haya recibido mejor a Dios o se manifieste más la obra de Dios en él. Y además se da como si solo existiera Él. Siempre me habían explicado que Jesús murió en la cruz por mí y que también hubiera muerto si solo existiera yo. De forma que por cada uno ha muerto Jesús en la cruz. Y por cada uno el Espíritu Santo se da del todo. Y por cada uno Dios, que es amor, nos ama del todo. Y termina como terminaba ayer San Cirilo de Jerusalén, dice las almas que reciben el Espíritu Santo se vuelven plenamente espirituales y transmiten la gracia a los demás. Y entonces tienen el gozo, la permanencia en la vida divina y hasta el ser como Dios. Porque Dios los hace partícipes de su naturaleza. Y ese gozo y esa divinidad que recibimos, si somos fieles en abrir la puerta a Dios, la transmitimos a todos todo el rato. Como si brillara. Esa persona que ha recibido a Dios le sale por todas partes, no lo puede evitar. Y los que lo quieren recibir, también lo reciben
a través de él, a través de una madre, a través de un obispo, a través de una monjita. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se nos dé el todo y que Él mismo también nos aumente la fe. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy pertenece al discurso de despedida de Jesús en la última cena del Evangelio de San Juan. Son los últimos capítulos antes de la pasión y vale la pena leerlos. Sin embargo, con la llegada de Pentecostés estamos hablando del Espíritu Santo y hoy el oficio de lectura propone la Lumen Gentium, el número 4 y el número 12. Es el primer escrito del Concilio Vaticano II y habla de quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en nosotros. Les he resaltado algunos párrafos para comentaros un poquito. El primero es el final del número 4, que como lo une al 12, porque en los dos habla del Espíritu Santo, al juntar los dos textos, este párrafo se queda fuera, no está en el oficio, y dice así: el pueblo santo de Dios participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe y de caridad, ofreciendo a Dios el sacrificio de la alabanza, el fruto de los labios que bendicen su nombre. Alabar a Dios es la oración más perfecta, lo dice el Catecismo, porque le damos gloria por ser quien es, el solo santo, el todopoderoso, el infinito, el inmenso, el sumo bien, como hacemos en misa: santo, santo, santo es el Señor. No queremos nada a cambio, no lo hacemos para agradecer nada, simplemente porque su nombre debe ser santificado, su Hijo glorificado. Y dice que así participamos del don profético de Cristo. Por el bautismo somos todos sacerdote, profeta y rey. Y las misiones que comporta ser esas tres figuras, asemejarnos a Cristo en esas tres cosas, es un derecho fundamental del cristiano y nadie te lo puede quitar. Nadie te puede quitar hablar con Dios, nadie te puede quitar alabar a Dios y nadie te puede quitar practicar la caridad como tú quieras. Hay veces que la gente no lo entiende y te dicen: pero si yo soy tu superior, o soy tu obispo, o yo soy el gobernante de turno. No, perdone. Yo hablo con Dios, alabo a Dios y practico la caridad donde quiera y como quiera, porque es un derecho fundamental del cristiano, divino, no humano. La autoridad de la tierra no tiene que meterse en esto. Por el bautismo, y lo somos todos. Está en el Concilio Vaticano II y en el ritual del bautismo también, en la crismación, es donde se dice así, se reza así. El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos. Es por el Espíritu Santo por el que somos hijos de Dios. Por eso decían algunos que aunque la Iglesia está cerrada, el Espíritu está dentro de nosotros. Eso es cierto. Pero podemos alabar a Dios en la Iglesia y no hay nadie que pueda cerrarla, por lo que hemos dicho antes. Además, el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios, es lo que estamos acostumbrados, a través de los sacerdotes, a través de los obispos, a través del matrimonio y la unción de enfermos, y lo enriquece con sus virtudes, la paciencia, el gozo, la prudencia, sino que repartiendo a cada uno en particular como a él le parece, lo dice así el texto del concilio, como Dios quiere,
sin tener por qué explicárselo a nadie, a cada uno de una manera, porque es Dios y sabe cómo lo hace, y no le tenemos que decir nosotros el cauce por donde tiene que venir. No tenemos ni autoridad, ni ningún derecho, ni sabemos. Reparte entre los fieles gracias de todo género, de cualquier tipo, incluso especiales, con que los dispone y prepara para realizar la variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación. Señor, danos un corazón nuevo. Renuévanos. Todos los días tendríamos que estar pidiendo al Señor que nos renovara cada mañana. ¿Cómo? A través de las gracias, incluso especiales, como las de las vidas de los santos, gracias místicas, diálogos con el Señor, bilocación, apariciones, visiones, sueños, como están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque puede hacerlo si quiere. ¿Pero para qué? Para realizar las obras y los oficios necesarios a cada uno según su condición, según su estado, según su situación, según lo que quiere el Señor de ti, te puede dar lo que quiera. Solo necesita que le digas que sí. Ahora nosotros, ¿tú quieres las gracias de los santos? Bueno, primero había que preguntar si quieres ser santo. Hay gente que te dice, no, yo quiero ser santo, no. Entonces le dices, no, pero ser santo significa vivir con Dios en el cielo. Ah, entonces sí. Muy bien. ¿Y tú quieres que Dios te lleve por el camino que quiera Él? Decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nos pensamos que solo se refiere pues, a la enfermedad, al trabajo, a los hijos, al día a día. Bueno, ¿y Dios puede poner en tu día a día gracias extraordinarias? Sí, porque le hace si le parece. Y entonces termino. Estos carismas, que son los dones puestos al servicio de los demás, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, vuelve a hablar de los extraordinarios por segunda vez. ¿Eso quiere decir que son o pueden ser para todos? O sea, que no los tenía el Padre Pío y Lucía de Fátima, sino que los tiene más gente y los podemos tener nosotros por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia. Hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Es decir, que los regalos que te da el Señor, comunes o extraordinarios, los detalles de su providencia en tu vida, no son para abochornarnos, ni tener miedo, ni encoger el corazón, sino dar gracias a Dios y consolarnos con Él y decir, mira cómo me quiere el Señor. A través del Espíritu Santo me está dando todos estos regalos. A través del Espíritu Santo me dice que soy su hijo, su hija. A través del Espíritu Santo quiere que aporte a la Iglesia algo que tengo que pedirle luz para ver, o pedir consejo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que, como decía, en nuestros corazones como en un templo, y en cada templo, como en Pentecostés, en cada comunidad cristiana, como en la primera, nos llene el Señor del Espíritu Santo a toda la Iglesia. Que así sea. Puede pasar que nos creamos que las palabras que le dice el Señor a Pablo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén, en lo que a mí se refiere, tienes que hacerlo en Roma, o que el amor del Padre esté en nosotros y Jesús esté en nosotros, es para otros nosotros, no para ti y para mí. Pero Jesús nos habla claro. Lo que pasa es que a veces no le escuchamos. Y a lo mejor no tenemos que dar testimonio en Roma, pero sí aquí. Hoy nos toca comentar a San Cirilo de Alejandría.
Estamos viendo las lecturas del oficio divino y dice 4 efectos del Espíritu Santo en nosotros. Y los explica un poquito. El primero concuerda con lo que decíamos ayer y antes de ayer. Llegamos a ser partícipes de la naturaleza del Verbo. Nos hacemos como Cristo, hijos del Padre, gracias al Espíritu Santo. Y por eso tiene sentido que seamos uno. Que todos sean uno, como tú, como yo en ti y tú en mí. Si no es así, no hemos de ser uno con nadie. Es decir, la unidad está fundamentada en Jesucristo. Si no, no se sostiene. Si no es un equipo de fútbol, los Juegos Olímpicos, la Asociación de Jubilados o lo que ustedes quieran, o una hermandad. Pero no es la unidad que pide Cristo. Lo que estamos pidiendo al Espíritu Santo es que nos unamos en Cristo todos. Y si no, no hace falta. O sí, si quieres, pero no es una unidad de que todo nos parece bien y que de todo es lo mismo y que da igual. No, unidos en Cristo. Lo segundo que dice es que nos convierte en hombres nuevos. Y los efectos de ser hombres nuevos en el lenguaje del catecismo y de la Biblia es con respecto al hombre viejo que es el del pecado original. Cuando recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, nos hacemos hombres nuevos. Cuando le pedimos un corazón nuevo al Señor, estamos haciéndonos nuevos en todo, porque en la Biblia el corazón se refiere a todo el ser, al alma, a la inteligencia, a la razón, a las obras. Tiene un sentido muy amplio. Por eso el corazón de Jesús habla sobre el amor de Jesús, no solamente del corazón como órgano vital. Los efectos de ser hombres nuevos son 2, que reflejamos la gloria del Señor en el obrar de cada día, en lo sencillo, y que nos transformamos en su imagen, nos hacemos como Él. Es decir, que uno puede ser externo y otro puede ser interno, porque somos el mismo Cristo. Un cristiano no solo tiene que parecerse a Cristo, sino hacerse el mismo Jesús. De forma que, otro efecto, del amor a las cosas terrenas, pasamos a la esperanza de la gloria celestial. Por eso en el Imperio Romano se extrañaban de que los cristianos que iban a morir iban con alegría a la muerte, porque preferían la gloria celestial a las cosas de este mundo. Lo que pasa es que eso hoy hay que decirlo con cuidado, porque la gente se escandaliza y te mira mal. Y tú dices que estás deseando ir al cielo y la gente te mira como si el cielo no existiera, o como si eso fuera pecado, o como si estuvieras pensando en el suicidio. Líbrenos el Señor. Pero cambiamos por el Espíritu Santo el amor de las cosas de aquí por la gloria del cielo. Por eso, no lo sé. Yo de pequeño pensaba que le pasaba a todo el mundo. Luego creces y te das cuenta de que no. Y el cuarto efecto ya es muy concreto. Podemos decir que el tercero es en general y el cuarto muy concreto. Lo dice San Cirilo de Alejandría, o sea, como hace ya muchos años. Pero parece escrito para hoy. De la cobardía a la valentía, a la generosa intrepidez del espíritu. ¿Quién es el intrépido? El lanzado. Ahora le llaman despectivamente motivado. Incluso al que es un poco intrépido lo persiguen, porque no se pase, que no se pase. Al que no hace nada no, porque no molesta. Entonces,
el emprendedor en las cosas de Dios siempre tiene cerca a alguien que le dice, cuidado, no te pases. Hoy te has ido un poco, no hace falta tanto. Pero cuando nos falta esto, cuando tenemos cobardía o tenemos el corazón pusilánime, decimos, no puede ser, claro, como está la situación así, a ese nadie le empuja. Pues el Espíritu Santo tiene que pedir. Todos tenemos que pedirlo. Porque San Pablo dice, a tiempo y a destiempo, hablar de Dios. Y teníamos que hacerlo siempre. Los que anuncian productos no tienen reparo en llamarte a las 3:10 para decirte que te cambies de compañía de teléfono. O los que ofrecen electrodomésticos también, o libros. Y llegan por todas partes anuncios y propaganda y nadie se avergüenza. ¿Por qué? Porque les pagan. Es mi trabajo. Ahora, para hablar de Dios, no, aquí no porque este se va a disgustar. No, aquí no porque a lo mejor molesto. No porque ¿qué me van a decir? Intrepidez del Espíritu nos falta. De la cobardía a la intrepidez del Espíritu. Y termino. Muy importante. Los que reciben el Espíritu Santo no se dejan vencer en absoluto por los ataques de los perseguidores, sino que se adhieren con todas sus fuerzas al amor de Cristo. Persecución hay, pues lo dijo el Señor, si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Y hablas de persecución y todo el mundo dice, ¿qué dices? Oh, perdón, se debió equivocar Jesús, o a lo mejor se refería, como lo de San Pablo, a otros cristianos de otro planeta, o de otros tiempos. Siempre ha habido persecución. Lo que no podemos hacer es mirar para otro sitio. ¿Qué hay que hacer cuando te persiguen? Adherirse con todas tus fuerzas al amor de Cristo. Muy motivado, San Cirilo de Alejandría. Ahora no podría hablar. Le dirían, no, mejor usted cállese. No vaya a ser que la gente se asuste. Es que nos da miedo la verdad, la claridad. No, queremos las cosas a medias y que estamos más pendientes de lo que van a pensar que de lo que quiere el Señor, que de lo que quiere el Espíritu Santo. Pues vamos a pedirle para todos, no solo para los sacerdotes, para los obispos y para el Papa, la valentía y la intrepidez del Espíritu, sino para todos. Y con ella, en Cristo, a la unidad. Que así sea. Quisiera decirles, sobre todo a los que nos siguen por la cámara, que mañana tendremos una misa a las 7 y el domingo no la pondremos por el YouTube, porque no va a ser aquí. Entonces, la misa es en la ermita y tiene la misa de mañana, los que quieran seguirla la pueden seguir. Y en la cámara ven ustedes, en la parte derecha, el corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús es un corazón humano. Tiene sentimientos como nosotros. Y al corazón de Jesús le gusta que le digamos te quiero. Por eso se lo pregunta 3 veces el Señor a San Pedro. Y quizás se lo decimos poco o lo damos por supuesto. Y nos toca terminar los sermones de esta semana, que han sido con el oficio de lectura de la mañana, con un fragmento de la obra de San Hilario de Poitiers sobre la Trinidad. Y vuelve a decir que el Espíritu Santo es un don y le llama garantía de nuestra esperanza consumada. La esperanza consumada es el cielo, cuando todo lo que esperamos se nos conceda a la vez. Ese cielo en el que meditamos poco, por el cual tenemos miedo a la muerte. Si estuviéramos ciertos de que la muerte es una puerta para el cielo y que el cielo es la esperanza consumada, estaríamos deseando morir. Pero eso no se puede decir, que la gente se enfada. Además de ser un don, el Espíritu Santo es defensor. En la vida cristiana hay muchos ataques, unos directos, pues me parece que en Nigeria esta semana han muerto una cantidad de cristianos inmensa,
Y viene ocurriendo durante todo el siglo XX y el XXI, todos los años, 8.000 muertos, 9.000 muertos, que los han matado por ser cristianos. Esta mañana han profanado en China el cementerio cristiano, porque las autoridades han dicho, venga, vamos a limpiar. Y han quitado los nichos, los huesos y ya no sé qué van a hacer. Eso es un martirio de sangre a las personas o a los difuntos. Y luego hay un martirio psicológico de poquito a poco, que te voy marginando poco a poco sin que te des cuenta, con desprecios, con humillaciones. Bueno, sí, nos hacen sufrir un poquito. El Espíritu Santo nos defiende. Y en tercer lugar dice que el Espíritu Santo es guía hacia la verdad plena. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dice en singular y con artículo determinado, que quiere decir que es ese y no hay otro. No dice un camino, una verdad y una vida. No. Ahora está muy de moda decir, no, eso es tal como tú lo ves. Esa es tu verdad, yo tengo la mía. Sí, pero da la casualidad de que la suya es verdad o es la mía. Pero si son contrarias, no pueden ser verdad las dos a la vez. Entonces, el que está en Jesús está en la verdad y el que no, no. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo nos guía por ese camino hacia la vida, que es Jesús, la verdad. Pilato decía, ¿y qué es la verdad? Y lo tenía delante, no se daba cuenta. Y con esa verdad nos ayuda a entender las verdades de la fe, el misterio de la encarnación, de la redención, el misterio de la Inmaculada Concepción. Es que yo no lo entiendo, pídele al Espíritu Santo que te dé luz. Es que yo no lo acepto, pídele al Espíritu Santo que te dé fe. Todas estas cosas, la defensa, el don, la guía, se nos dan en virtud del deseo que tenemos de Él y de los méritos que hacemos para recibirlo, que en definitiva es abrir la puerta. Y cuanto más grande la abres, más luz entra. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, si queremos. Si no, no, te respeta. Él llama a la puerta, si tú le abres, entra, y si no, no. Y si le abres un poquito, entra un poquito. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos esa luz, si no tenemos esa guía, podemos conocer a Dios porque lo dicen los libros, porque lo dice mamá, porque lo dice el catequista, pero no entendemos nada. Y dice San Hilario, de la misma manera que los ojos no ven si no hay luz, y los oídos no oyen si no hay sonido, y el paladar no gusta si no hay comida. Tiene ojos, tiene el sentido de la vista, no tiene luz, no ve nada. Necesita ese estímulo para ver la luz. Necesita el estímulo para oír el sonido o el ruido. ¿No? ¿Está sordo? No. No hay nada que oír. El sentido del oído no funciona. Con la fe pasa igual. No está el Espíritu Santo, la fe no actúa, la esperanza no actúa, el amor no actúa. Le falta el estímulo para las verdades de la fe, para sentir el amor, para gozarse con la esperanza. Y entonces el Espíritu Santo te dará solaz y alegría. Solaz, que es una palabra que se utiliza ya muy poco, que une el consuelo y el ánimo. Y la alegría, que es
el gozo pero manifestado fuera. Vamos a pedirle al Señor el Espíritu Santo para este fin de semana y que vivamos realmente que viene, que no es un recuerdo, un decir, sino que es Pentecostés, el día que el Espíritu Santo nos llena con sus dones y con sus frutos. Que así sea. Queridos hermanos, tenemos el peligro de pensar que el relato de Pentecostés pertenece a la historia, algo que ocurrió hace 20 siglos y que vivificó a aquellos hombres que tenían miedo para que hablaran de Jesús. Y eso es así, pero no solo es así. Hoy celebramos en la Iglesia la venida del Espíritu Santo. Y cuando celebramos en la Iglesia algo ocurre, como en Navidad nace Jesús, y el Viernes Santo muere, el día de Pentecostés viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Lo que ocurre es que como no obliga a nadie, nosotros le tenemos que dejar pasar solamente. Y el Papa Benedicto XVI decía, ya al final de su pontificado, en un Regina Coeli a las 12 en la plaza de San Pedro, que la Iglesia se alimenta de las efusiones del Espíritu, de las veces que viene el Espíritu. Viene cuando un grupo de fieles, él decía, sobre todo de jóvenes, se reúnen. Que viene cuando las grandes concentraciones de cristianos en Roma o en algún santuario mariano piden recibir al Espíritu Santo y entonces se derrama abundantemente. Por eso es comprensible que después de la Jornada Mundial de la Juventud, o después de un congreso, o en un concilio, o en un cónclave, se manifieste especialmente la presencia de Dios. Y decía él, porque sin Pentecostés no hay iglesia. No podemos vivir sin el Espíritu Santo, ni las verdades de fe, ni el amor de Dios, ni los ríos de agua viva que tienen que emanar de nosotros hacia los demás, en forma de una palabra, en forma de un consuelo, en forma de ánimo. Y decía él, sin Pentecostés no hay iglesia y sin María no hay Pentecostés, porque la Virgen Santísima estaba reunida con los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Por eso termina así esa pequeña catequesis. Siempre que tenemos a la Virgen con nosotros y le pedimos a Dios que derrame su Espíritu, siempre ocurre. Y eso lo hemos visto a través de la historia desde que el ángel dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y en la medida en que nos parecemos a la Virgen en su sencillez, en su humildad, en su obediencia, aquí está la esclava del Señor, el Espíritu Santo se derrama más. Y engendramos en nosotros al Señor con nuestro ejemplo de vida, con una sonrisa, con una oración, con tantas cosas que otros han hecho por nosotros. Lo que recibisteis gratis, dando gratis. Y entonces ese ímpetu y esa ilusión y ese afán y ese apostolado y ese gozo de los apóstoles cuando recibieron al Espíritu Santo se vuelve a repetir ahora. Y salimos de cada sacramento, de cada Santa Misa, de cada oración en común, de cada alabanza, de cada retiro, con el corazón lleno de ganas de transmitirlo a los demás. Porque no vino solo en el Pentecostés de hace 2000
años, sino que viene hoy sobre nosotros. Y vamos a pedir que se manifieste en cada uno como lo necesite, de los que están aquí y de los que no han podido venir, de vuestras familias y de las personas que a lo mejor sin serlo lleváis en vuestro corazón, de todo nuestro pueblo y de tantas almas llenas de amor que en toda la Iglesia hoy celebran que el Espíritu Santo viene. Por eso es hermoso que se lo digamos cantando, que se lo digamos con el corazón y que le digamos, sí Señor, ven a mi casa, tengo de par en par la puerta abierta y manifiéstate como tú quieras. Espíritu Santo, que fortaleciste los corazones de aquellos pescadores, que llenaste de gozo y amor y de ternura el corazón de tu madre, pese a haberte perdido hacía poco y haberte recuperado, resucitado, llena también nuestro corazón de ser apostólico, de alegría, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios, de conocimiento.